¿Pensabas que Silvia Pinal se llevó sus verdades a la tumba? Te engañaron. Hoy en Secretos y Traiciones, destapamos la confesión prohibida que la última leyenda de México soltó antes de su último aliento. Un secreto tan oscuro que su propia familia intentó enterrar vivo. Silvia habló y lo que dijo va a destruir a la dinastía Pinal. Tenemos los detalles del gesto macabro y la revelación final que dejó a sus herederos temblando de miedo y ambición. Quédate hasta el final para conocer la verdad más cruda y escandalosa que nadie se atreve a contar. Silvia Pinal no solo fue la cara del cine de oro, fue la arquitecta de una industria que hoy, tras su partida, se siente huérfana y desorientada. Sin embargo, detrás del brillo de las alfombras rojas y los homenajes en el Palacio de Bellas Artes, se escondía una realidad mucho más oscura y fascinante. Mientras el mundo entero celebraba sus 93 años como un milagro de la naturaleza, ella, con la astucia que solo dan las décadas de supervivencia en el espectáculo, ya estaba escribiendo su propio punto final. En esa última y hoy polémica entrevista de septiembre de 2024, ocurrió algo que los medios tradicionales pasaron por alto, pero que para los observadores más agudos de la farándula resultó ser una señal de alarma. No estábamos viendo simplemente a una mujer cansada por el peso de los años, estábamos frente a una leyenda lanzando dardos de lucidez tan afilados que hoy, al escucharlos de nuevo, resultan sencillamente escalofriantes. Durante esa conversación, que muchos han calificado como la entrevista prohibida, se filtraron matices que la familia Pinal Guzmán intentó mantener bajo control, pero que la cámara, en su frialdad, no pudo ocultar. Estaba Silvia despidiéndose frente a nuestras narices mientras nosotros, ciegos por la nostalgia, solo veíamos una sonrisa ensayada. La respuesta corta es, sí. Pero el trasfondo es mucho más complejo. En varios momentos de la grabación, la mirada de Silvia se perdía, no por falta de memoria, sino como quien observa un horizonte que el resto de nosotros todavía no puede ver. Las palabras clave que utilizó no fueron accidentales. Habló de cerrar ciclos, de dejar las cuentas claras y, lo más impactante, mencionó que su mayor deseo era que no hubiera peleas cuando ella no estuviera. Esta frase, que en su momento pareció un comentario maternal común, hoy resuena como una advertencia directa sobre la guerra por la herencia que todos sabían que vendría. Fuentes cercanas al set aseguran que el hermetismo era total. Hubo cortes constantes, preguntas que fueron censuradas por su equipo de seguridad y un ambiente de tensión que se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué es lo que Silvia quería decir y no le permitieron? ¿Por qué se sentía una urgencia casi desesperada en sus respuestas? Lo que el público consumió como una charla de rutina para celebrar su vida era, en realidad, un testamento público disfrazado de cortesía. Ella sabía que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Cada anécdota que contaba no era un simple recuerdo, era una pieza de un rompecabezas que estaba terminando de armar para su público fiel. Silvia Pinal, la mujer que sobrevivió a escándalos con el clero, a matrimonios turbulentos y a la pérdida de una hija, no iba a dejar que la muerte la tomara por sorpresa sin antes dejar una última pista. Y esa pista estaba ahí, en el tono de su voz, en la forma en que acariciaba sus manos y en la profundidad de unos ojos que ya habían visto demasiado. Estábamos siendo testigos del prólogo de una tragedia nacional, y mientras ella nos daba las llaves de su secreto, nosotros solo aplaudíamos la función. Pero el verdadero impacto apenas estaba por revelarse, porque lo que Silvia confesó minutos después sobre el final de la vida, dejó a todos los presentes con un nudo en la garganta. El momento exacto en el que el Internet explotó no fue cuando se anunció su hospitalización, sino meses antes, cuando Silvia Pinal decidió romper el tabú más grande de su carrera. En la psicología del espectáculo, se dice que las grandes estrellas evitan hablar de su propio final para mantener el aura de inmortalidad, pero Silvia, en un acto que muchos hoy califican como una premonición lúcida, decidió hacer todo lo contrario. Cuando el entrevistador, con voz titubeante, lanzó la pregunta prohibida sobre la muerte, el aire en el lugar se congeló de forma casi sobrenatural. No hubo el llanto dramático que se esperaría de una actriz de su calibre, ni tampoco las evasivas elegantes que solía usar para proteger su intimidad. Silvia Pinal hizo algo mucho más perturbador, se quedó en silencio, miró fijamente a la cámara, como si estuviera mirando directamente a los ojos de cada uno de nosotros, y soltó la frase que hoy es tendencia mundial y que ha generado miles de teorías de conspiración en redes sociales: llegará cuando tenga que llegar, y yo ya estoy lista para recibirla. Pero no te equivoques, no fue una frase lanzada al azar para salir del paso. Fue un desafío abierto al destino y, sobre todo, un mensaje cifrado para quienes la rodeaban. En plataformas como TikTok y YouTube, expertos en lenguaje corporal están analizando cada microexpresión de ese preciso segundo en bucle. Lo que han encontrado es escalofriante.
Mientras sus labios formaban una sonrisa leve, sus ojos contaban una historia de aceptación absoluta y, quizás, de un cansancio profundo que nadie en su círculo cercano se atrevía a admitir públicamente. El escalofrío que recorre a México al ver esas imágenes hoy es real porque entendemos, demasiado tarde, que Silvia no estaba filosofando, estaba avisando. Mientras el público aplaudía lo que percibíamos como una fortaleza inquebrantable, ella estaba desmantelando su propio mito. Detrás de ese maquillaje perfecto, de las joyas que brillaban bajo las luces del set y de la silla de ruedas que se había convertido en su trono final, se escondía una realidad brutal que su familia intentó suavizar por todos los medios. Se dice que, tras bambalinas, hubo intentos de editar esa parte de la entrevista, de proteger la imagen de la diva, pero Silvia fue firme. Ella quería que esa confesión quedara grabada. Quería que el mundo supiera que la gran diva de México no le temía a lo que venía, sino que lo esperaba con la misma elegancia con la que caminaba por las alfombras rojas de Cannes décadas atrás. Este capítulo de su vida es quizás el más honesto y, por lo mismo, el más doloroso. La pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿qué sabía ella que nosotros no? ¿Había recibido algún diagnóstico que se mantuvo bajo 7 llaves? ¿O era simplemente esa intuición casi mística que desarrollan los seres humanos que han vivido intensamente cada segundo de casi un siglo? La tensión en el set de esa entrevista era tan palpable que los técnicos bajaron el volumen de sus equipos, temiendo romper el hechizo de ese momento sagrado. Lo que Silvia Pinal confesó en esa habitación no solo estremece por el contenido de sus palabras, sino por la paz aterradora con la que las pronunció. Fue una lección final de una mujer que entendió que su legado ya estaba escrito en piedra y que su cuerpo era el único que faltaba por aceptar la transición. Sin embargo, mientras ella se preparaba espiritualmente para lo inevitable, afuera de esa burbuja de paz, el caos estaba a punto de desatarse. Las complicaciones respiratorias, las llamadas de emergencia a medianoche y el hermetismo médico estaban a la vuelta de la esquina. Pero antes de que el hospital se convirtiera en su última morada, Silvia dejó claro que ella era la única dueña de su final. La diva ya había bajado el telón en su mente, mucho antes de que el país entero se sumiera en el luto. Y lo que vino después, en la oscuridad de su habitación de hospital, es algo que te dejará sin aliento. Noviembre de 2024. El calendario marcaba los últimos días del año, pero para la dinastía Pinal, el tiempo se detuvo en seco. Lo que comenzó como un rumor persistente en las redacciones de espectáculos se transformó, en cuestión de horas, en una emergencia nacional que paralizó a todo México. El hospital al sur de la Ciudad de México no era solo un centro médico, se había convertido en un búnker, en una fortaleza donde se libraba la batalla más amarga y silenciosa por la vida de la última gran leyenda. Mientras los medios oficiales lanzaban comunicados tibios y reportes de estabilización en las entrañas de Internet, las redes ardían con filtraciones que hacían que a cualquiera se le helara la sangre. Silvia Pinal está grave, era el grito que retumbaba en cada pantalla de celular, en cada conversación de café, en cada rincón del país. Pero lo que realmente ocurría dentro de esa habitación de cuidados intensivos era una lucha feroz contra lo inevitable, una realidad que la familia intentó ocultar bajo un manto de hermetismo absoluto. Sin embargo, en la era de la información inmediata, los secretos tienen fecha de caducidad. Se hablaba de una crisis respiratoria devastadora, de un cuerpo que, tras 93 años de batallas épicas, finalmente estaba enviando señales de rendición. Pero había algo más, algo que no aparecía en los partes médicos y que los reporteros de guardia sentían en el aire, una tensión eléctrica que dividía a la familia. Mientras los admiradores se agolpaban en las puertas del hospital con rosarios en las manos y lágrimas en los ojos, detrás de las puertas de cristal se gestaba un drama digno de las mejores producciones que Silvia alguna vez protagonizó. Los rumores de testamentos modificados a última hora y las disputas por el control del legado de la diva empezaron a filtrarse como veneno. ¿Quién tenía el poder de decisión sobre su salud? ¿Por qué el acceso a su habitación estaba tan restringido, incluso para algunos miembros del círculo más íntimo? En Secretos y Traiciones sabemos que, en momentos de crisis, las máscaras caen, y la agonía de Silvia Pinal no fue la excepción. Fue una lucha de poder, de egos y de miedos, todo mientras el corazón de la mujer que inventó la televisión moderna se debilitaba minuto a minuto. La incertidumbre era una tortura mediática. Cada vez que Alejandra Guzmán o Silvia Pasquel salían a dar una declaración, el público analizaba cada gesto, cada palabra mal dicha, cada silencio prolongado. Los expertos en lenguaje no verbal señalaban que el dolor era real, pero que también había una urgencia por mantener las apariencias. Mientras tanto, en los pasillos del hospital, se decía que los médicos realizaban maniobras extremas para mantenerla consciente, para darle a la familia esos minutos finales que son tan necesarios como dolorosos.
pero la naturaleza tiene sus propias leyes. La noche del 27 de noviembre de 2024, el ambiente en la Ciudad de México cambió. Había un silencio pesado, una calma que precede a la tormenta. Los informantes dentro del hospital aseguraban que el equipo médico ya no hablaba de mejoría, sino de confort. El destino estaba sellado. Y entonces, el 28 de noviembre, ocurrió lo que México se negaba a aceptar. La noticia cayó como un mazo: Silvia Pinal había fallecido. La mujer que sobrevivió a la censura de Buñuel, a las crisis políticas y a las tragedias personales más desgarradoras, finalmente había bajado el telón. Pero lo que hace que este capítulo sea verdaderamente perturbador es el vacío de información que rodeó el momento exacto de su partida. ¿Por qué se tardó tanto en dar el anuncio oficial? ¿Qué se estaba negociando o preparando dentro de ese hospital antes de soltar la bomba informativa? Los detalles que han surgido después sugieren que no fue una muerte repentina, sino un proceso lento y consciente, donde Silvia, fiel a su estilo, parece haber esperado a que todos estuvieran presentes para dar su última función. El país despertó con un luto nacional, con las banderas a media asta y un sentimiento de vacío que ninguna otra figura podría llenar. La diva de oro se había ido, y con ella se cerraba el libro de la historia más gloriosa del espectáculo mexicano. Sin embargo, lo más fuerte, lo que realmente ha dejado a los investigadores de la farándula y a sus propios seguidores con la boca abierta, no fue su fallecimiento en sí. Fue el secreto que rodeó sus últimas horas de conciencia. Se dice que, en un momento de lucidez extrema, justo antes de entrar en el sueño definitivo, Silvia llamó a una persona cuyo nombre no ha sido revelado oficialmente, y le entregó un mensaje que hasta hoy permanece oculto. Un mensaje que podría cambiar la percepción de su legado y de las relaciones dentro de su familia. México lloraba a su estrella, pero en la intimidad de ese hospital, la verdadera historia apenas estaba comenzando a escribirse. El misterio de su última voluntad y el gesto final que dejó mudos a sus herederos es algo que solo los que estuvieron en esa habitación conocen, y lo que vas a descubrir en el cierre de esta historia te dejará cuestionando todo lo que creías saber sobre la última voluntad de la gran diva. Olvida por un momento los homenajes fastuosos en el Palacio de Bellas Artes, las coronas de flores que llegaban por cientos y los discursos ensayados de los políticos que buscaban una foto con el féretro de la leyenda. Lo que realmente importa, lo que sacudirá los cimientos de la historia del espectáculo en México, ocurrió en la penumbra de una habitación de hospital, segundos antes de que el monitor cardíaco dibujara esa línea horizontal que nadie quería ver. En ese círculo de intimidad absoluta, donde solo el amor y los secretos más profundos tienen cabida, Silvia Pinal protagonizó su escena más desgarradora y, a la vez, más poderosa. Se ha especulado mucho sobre quienes estuvieron presentes en ese último suspiro. Las fuentes más cercanas a la dinastía confirman que no fue una muerte en soledad. Estaban ahí, formando una guardia de honor improvisada, sus hijos, Alejandra Guzmán, Silvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán. También se dice que algunos nietos lograron llegar a tiempo para sentir el último calor de la mano de la mujer que les dio nombre y linaje. Sin embargo, el ambiente no era solo de tristeza, era de una solemnidad aterradora. Los conflictos que por años llenaron los titulares de las revistas de chismes, las peleas por la herencia, las demandas y las reconciliaciones televisadas, todo eso se evaporó en el aire estéril de la unidad de cuidados intensivos. En ese momento, no eran figuras públicas, eran hijos viendo cómo se apagaba el sol de su sistema solar. Pero aquí es donde la historia toma un giro que te dejará sin aliento. Testigos silenciosos de esa habitación, personal médico que ha preferido el anonimato por temor a represalias de una de las familias más poderosas de México, relatan un detalle que parece sacado de un guión de suspenso psicológico. Relatan que Silvia, quien había pasado horas en un estado de sopor profundo, de repente, abrió los ojos. No fue una mirada errática de alguien que ha perdido el sentido de la realidad. Fue una mirada penetrante, cargada de una conciencia absoluta que dejó mudos a los presentes. En ese instante, la diva realizó su acto final, un movimiento de mano. Un gesto pequeño, casi imperceptible para un ojo no entrenado, pero que para sus hijos fue como un estruendo. Ese movimiento de mano no fue un espasmo muscular, ni un reflejo involuntario del cuerpo rindiéndose ante la muerte. Fue una señal. Un gesto de despedida que, según quienes lo vivieron, llevaba consigo una carga de perdón y, al mismo tiempo, de autoridad. Fue como si Silvia, incluso en su último aliento, estuviera pasando la estafeta, pero dejando claro quién fue la jefa hasta el último segundo. Algunos dicen que señaló hacia un punto específico de la habitación, otros aseguran que apretó la mano de Alejandra con una fuerza que nadie creía que conservara.
Ese gesto cerró el círculo que ella misma comenzó a trazar meses atrás en aquella entrevista premonitoria de septiembre. No fue una muerte cualquiera, fue el final de una era que nunca volverá. Silvia Pinal no solo se llevó sus recuerdos, se llevó los secretos de una época dorada que ella ayudó a construir con sus propias manos. Pero el misterio no termina con su último suspiro. Lo que ocurrió minutos después de que los médicos declararan la hora oficial de su muerte es lo que realmente ha levantado sospechas en los círculos más cerrados de la farándula. Se dice que hubo una llamada inmediata, no a una funeraria, ni a los medios de comunicación, sino a un notario de confianza que poseía un documento que Silvia había firmado apenas semanas antes, en absoluto secreto. ¿Qué contenía ese documento? ¿Fue acaso su voluntad final sobre el destino de su icónica mansión o de los cuadros de Diego Rivera que valen fortunas incalculables? En Secretos y Traiciones hemos indagado y las pistas apuntan a que Silvia Pinal, consciente de las tormentas familiares que se avecinaban, decidió tomar el control incluso desde el más allá. Ella sabía que su partida desataría una guerra de egos, y ese gesto final en el hospital fue la advertencia de que ella ya lo había previsto todo. Mientras tanto, afuera, el mundo lloraba a la actriz, a la productora, a la pionera. Pero dentro de esa habitación, la realidad era mucho más cruda. Se dice que el silencio que siguió a su muerte fue interrumpido por un llanto contenido que rápidamente se transformó en una serie de llamadas telefónicas urgentes. La maquinaria de la dinastía Pinal se puso en marcha para proteger el legado, para blindar la imagen de la diva y, sobre todo, para asegurar que el mensaje que ella dejó en sus últimas horas no fuera malinterpretado, o que al menos se diera a conocer bajo sus propios términos. Cada palabra de "estoy lista", cada sonrisa dirigida a la cámara, cada pausa dramática, ahora cobra un sentido brutal. Silvia no estaba hablando de una posibilidad lejana, estaba narrando su propio final. Ella diseñó su salida de este mundo con la misma meticulosidad con la que producía Mujer, casos de la vida real. Sabía que el público necesitaba un final a la altura de su leyenda, y se los dio, una muerte rodeada de misterio, un gesto final que deja más preguntas que respuestas y un vacío que el cine mexicano nunca podrá llenar. Hoy, cuando vemos las imágenes de su funeral, con miles de personas gritando su nombre y aplaudiendo su paso, es imposible no preguntarse qué pasaba por la mente de sus hijos en ese momento. ¿Recordarían el gesto de la mano en el hospital? ¿Estarían pensando en el documento secreto que el notario guardaba con celo? La muerte de Silvia Pinal no es solo una pérdida artística, es el inicio de una nueva saga de secretos que apenas estamos empezando a descifrar. Ella se fue como vivió, siendo la protagonista indiscutible. Logró que incluso en su muerte, el país entero se detuviera para analizar sus últimos movimientos. No hubo una sola nota falsa en su despedida. Silvia Pinal enfrentó el final con la frente en alto, con el maquillaje impecable en el alma y con la certeza de que su nombre jamás sería olvidado. Pero para nosotros, los que buscamos la verdad detrás de las cámaras, el caso no está cerrado. Ese último movimiento de mano sigue vibrando en el aire, como una invitación a seguir rascando en la superficie de esta historia perfecta. ¿Qué fue lo que realmente quiso decir con ese gesto? ¿A quién protegía o a quién señalaba? Quizás nunca lo sepamos con certeza, pero lo que es innegable es que Silvia Pinal nos dejó una última función magistral. Una función donde la muerte no fue el villano, sino el escenario perfecto para que la diva demostrara, una vez más, por qué solo hay una Silvia Pinal. Mientras las luces de los sets se apagan en su honor, nosotros nos quedamos con el eco de sus palabras y el misterio de su silencio final. Este es el adiós a la mujer que vio nacer y morir a las más grandes estrellas, y que decidió que ella sería la última en apagar la luz. Silvia Pinal ha dejado el escenario, pero su sombra es tan larga que seguirá proyectándose sobre cada estudio, cada teatro y cada rincón de México por los siglos de los siglos. Su muerte es un recordatorio de que las leyendas no mueren, simplemente se retiran a la oscuridad para dejar que su mito crezca. Y el mito de Silvia Pinal, alimentado por esa última entrevista y ese gesto final en el hospital, es ahora más grande, más oscuro y más fascinante que nunca. ¿Estás listo para descubrir qué pasará ahora con su herencia y quién será la verdadera heredera de su trono? Porque esto, queridos seguidores de Secretos y Traiciones, es solo el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la dinastía más escandalosa de México. Silvia se ha ido, pero las traiciones y los secretos que dejó tras de sí apenas están saliendo a la luz. Mantente atento, porque lo que viene después de este adiós podría ser incluso más impactante que la propia muerte de la diva. La última función de Silvia Pinal ha terminado, pero el misterio apenas comienza. Ahora quiero escucharte a ti, porque tu opinión es la que completa esta historia. ¿Crees que Silvia realmente presentía su final en esa entrevista o fue todo una escalofriante coincidencia?
¿Qué piensas que significó ese último y misterioso gesto con su mano en el hospital? Los leo a todos en los comentarios, preparen sus teorías porque estaré respondiendo a las más impactantes. Si este video te ha conmovido o te ha dejado pensando, no olvides darle un like y compartirlo con alguien que también haya crecido admirando a la gran diva. Ayudemos a que su legado y su verdad lleguen a cada rincón. Y si no quieres perderte ni un solo detalle de la guerra que se avecina por su herencia y los secretos que la familia aún intenta ocultar, suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. En Secretos y Traiciones, la verdad siempre sale a la luz, y tú no querrás quedarte fuera de lo que viene. Gracias por acompañarnos en esta despedida histórica y nos vemos en el próximo video.